Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a empezar nuestra clase. Hasta ahora lo que hemos visto son las curvas circulares simples para el enlace entre rectas o tangentes. Y nos corresponde ahora ver las curvas circulares compuestas y posteriormente las curvas circulares inversas, que son otra variación de las curvas circulares simples que nos permiten enlazar las rectas o tangentes. Las curvas circulares compuestas, desde el punto de vista conceptual, es la formación de dos curvas simples en el mismo sentido, que son de diferente radio, que enlazan el principio y fin de curva. Entonces, según la gráfica, podemos ver que una curva compuesta está formada por dos curvas simples que están enlazadas entre sí para formar una curva circular que vaya desde el principio de curva hasta el fin de curva, con radios de curvatura diferentes y con ángulos de deflexión diferentes. Los elementos que tiene una curva circular compuesta son elementos propios de las curvas simples y elementos comunes que pertenecen a la curva compuesta. Los elementos de la curva simple que forma la curva compuesta tienen las mismas ecuaciones que ya hemos visto en las curvas simples, que nos permiten evaluar todos los elementos de cada curva simple que forma la curva compuesta. Pero además de estos, hay elementos comunes que son de la curva compuesta, como ser la tangente de entrada, que es la primera tangente entre el principio de curva compuesta y el vértice, la tangente de salida, que es entre el vértice y el punto de final de la curva compuesta, que sería otro elemento, y el ángulo de deflexión total, que pertenece a la curva compuesta. Esos son elementos comunes de la curva compuesta. Y los elementos propios de las curvas simples que forman la curva compuesta estarán en función del radio 1 y deflexión 1 de la curva 1 y el radio 2 y deflexión 2 de la curva 2. Entonces, en realidad tenemos 7 parámetros que deberíamos conocer para resolver el problema de la curva compuesta. Sin embargo, si no tenemos por lo menos 4, no podríamos resolver geométricamente el problema. Entonces, nos quedamos con que para resolver una curva circular compuesta, debemos conocer por lo menos 4 de los parámetros de entrada, donde estos 7 que estamos nombrando acá, por lo menos 4 deberían ser conocidos como para diseñar esta curva compuesta. Ahora, ¿cuándo se hace una curva compuesta? No es común la utilización de curvas compuestas en carreteras, en la mayoría de nuestras carreteras, pero es una alternativa geométrica para resolver algún problema puntual
donde no entra ni una curva de transición ni una curva simple. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos restringidos a iniciar o terminar una curva en algún punto muy bien definido. Podría ser, por ejemplo, lo que ocurre varias veces, es que tiene que esta curva terminar en el ingreso de un puente. Entonces, si tengo un puente acá y este es el ingreso, entonces está definido mi punto de entrada o mi punto final de la curva. Si no entra un radio de curvatura para llegar exactamente al puente, entonces sí puedo utilizar un primer desarrollo con la curva, con el radio de curvatura 1, y puedo hallar una segunda curva simple que se enlace a la primera, que termine exactamente en ese punto, cuya tangente entonces de salida sí la conozco, ¿no? Entonces tengo que obligar a que la curva se termine acá. Y para eso tiene que ser forzado esta curva simple con un radio que se puede elegir o con un ángulo de deflexión también que se pueda elegir, de manera que termine el punto en este punto. Entonces, esas son algunos ejemplos de donde se podría utilizar una curva circular compuesta, ¿no? Pero repetimos, no es común en el proyectista utilizar varias curvas circulares compuestas en el diseño de una carretera. Más bien es ocasionalmente su utilización en algún punto donde realmente se necesite. Para encontrar estos elementos, ya decíamos, tenemos los elementos propios de las curvas simples que son parte de la curva compuesta, cuyas fórmulas ya las hemos visto en curvas simples, siguen siendo las mismas fórmulas, donde se tiene que conocer los radios de curvatura y los ángulos de deflexión, tanto para la curva 1 como para la curva 2. Entonces, esos datos de radio de curvatura y ángulos de deflexión previamente tienen que estar resueltos. Entonces, tengo que hallar todos los elementos necesarios para el dimensionamiento antes de dimensionar los elementos. Entonces, sí tengo que conocer R1 y delta 1 y R2 y delta 2. Con eso sí puedo conocer los elementos propios de las curvas simples que forman la curva compuesta, ¿no? Entonces, estas son fórmulas que ya las hemos visto en curvas simples y con las mismas utilizo. Aparte de los elementos propios, tenemos que conocer los elementos comunes. Y algunas de las relaciones que nos ayudan a resolver geométricamente ese tipo de curvas son estas que vamos a nombrar. Por ejemplo, la relación de ángulos de deflexión. Es una relación de ángulos de deflexión que sí nos puede servir para resolver el problema de la curva compuesta. Luego tenemos esa otra ecuación relacionada con la tangente de entrada, los radios de curvatura y las deflexiones, que también me puede servir para encontrar alguno de esos valores. Aparte de ese, tenemos otra ecuación que
está relacionado con la tangente de salida, los radios de curvatura y los ángulos de deflexión que tenemos para resolver el problema de la curva compuesta. Finalmente tenemos esta ecuación que también está relacionada con la tangente de entrada y la tangente de salida, los radios de curvatura y las deflexiones. Todas estas ecuaciones son ecuaciones geométricas que vienen de la gráfica, ¿no? Entonces, no hay mayor problema en su determinación, pero conviene tenerlas ya listas para ver cuáles nos van a servir para resolver el problema. Entonces, tendríamos todas estas fórmulas y las fórmulas generales de elementos propios de las curvas simples para resolver el problema de las curvas circulares compuestas en sus elementos. Aparte de sus elementos, nos interesa ver lo que hemos visto con las curvas simples, el peralte, el sobreancho y el replanteo. Pensando en que siempre va a haber disponibilidad de espacio para hacer las transiciones de entrada y de salida, entonces el peralte tenemos que hacer a partir del principio de curva 1 hasta el final de la curva 2. Para eso, tengo que calcular el peralte con las tablas o las ecuaciones que tenemos en la curva 1 y en la curva 2. Si los peraltes son diferentes, voy a dar lugar a una transición interna que va a tener que llevar del peralte 1 al peralte 2. Esa transición interna va a utilizar un espacio del 25% de desarrollo de la curva 1 y el 25% de desarrollo de la curva 2. En ese rango va a estar la transición interna. Si tengo peraltes diferentes, que la lógica es que las tenga diferentes, porque voy a tener radios de curvatura diferentes. Y como la ecuación está inversamente proporcional con el radio, entonces sí voy a tener diferentes peraltes. Pero en la práctica, los ingenieros constructores de las carreteras, para no generar tanto problema de cambiar de un peralte a un peralte en transición interna y después a otro peralte, tratan de hacer un solo peralte en toda la curva compuesta basados en el valor mayor de peralte. Se calcula el peralte para ambas y se adopta la mayor y con ese peralte se realiza toda la curva, ¿no? Que hemos ganado facilidad de cálculo y facilidad de constructiva, pero tal vez hemos afectado al movimiento de tierras, pero que no es significativo si estoy hablando de valores muy próximos a los límites. Entonces, esa es una posibilidad de trabajar en el peralte. Lo mismo en el sobreancho. Tengo que utilizar las ecuaciones para el sobreancho y planteados por las normas,
sea del Servicio Nacional de Caminos, del ABC o del ASTO, y calcula los sobreanchos para ambas curvas simples. Y esos sobreanchos planteados desde el principio hasta el fin de la curva simple, 1, y el otro sobreancho entre en la curva 2. Pero como aquí, si los sobreanchos son diferentes, quedaría una deformación no muy agradable a la vista en la carretera, con diferentes anchos de calzada. Entonces, podemos utilizar también el mayor ancho de sobreancho para toda la curva. Entonces, aunque de cálculo es menor para la curva 1, el haberlo hecho más ancho absorbe las necesidades de esa curva. Entonces, en lo constructivo, tratamos de hacer con un solo sobreancho, con un solo peralte en la curva compuesta. Pero si no, se puede calcular con transición interna. Y finalmente, vemos el replanteo. A diferencia del replanteo en curva circular simple, acá son dos curvas circulares simples, entonces tengo que posicionar al instrumento al inicio de la curva circular simple 1 y al inicio de la curva circular simple 2 para hacer el replanteo. Si lo hago por coordenadas, ya dijimos que en la estación total tiene incorporada la función de replanteo, se colocan ahí las coordenadas del punto de inicio y las coordenadas de los puntos siguientes hasta llegar al final de la curva. Y hacemos el replanteo con el instrumento, hallando las coordenadas para esa curva. Luego cambio de estación al punto de inicio de la curva 2 y hago lo propio. Voy sacando cada 10 metros los puntos que corresponden a esa curva. Si no quiero hacerlo por coordenadas y quiero hacerlo por ángulos de deflexión, utilizaré esta fórmula para hallar los ángulos de deflexión, que para que estén en grados, minutos, segundos, debo dividir todo este resultado entre 3600. Entonces podré encontrar los resultados en grados, minutos, segundos. Entonces con estos ángulos de deflexión puedo hacer cada 10 metros en la curva 1 y después repetir el proceso en la curva 2 cada 10 metros. Y colocando estacas para replantear mi curva. Lo que va a ir variando es este valor de D, que es la distancia acumulada, que va a variar 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar al desarrollo de la curva. El radio de curvatura lo conozco y este coeficiente ya es dado por cambio de unidades. Entonces, puedo hacer el replanteo de la curva compuesta haciendo por separado el replanteo de ambas curvas simples. Esa es la forma de trabajar con una curva circular compuesta, que como verán tiene casi la misma metodología de una curva circular simple, con la variación de que sus elementos propios y comunes van a ser diferentes a lo que se veía en una curva circular simple. Eso en cuanto a la curva circular
compuesta. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido antes de pasar a las curvas circulares inversas? Y normalmente, ¿en qué curvas o se toma como criterio para poder hacer este tipo de curvas compuestas? Cuando tengo algún punto obligado, como el puente, como que tengo que llegar a este punto para enlazar la otra tangente, casi tendrían que estar obligados o a este punto final de la curva compuesta o a este punto inicial de la curva compuesta. Cuando hay obligación de llegar a un punto exacto, entonces la solución está en las curvas compuestas. Bueno, entonces continuamos ahora con el otro grupo que son las curvas circulares inversas. ¿Cuáles son las curvas circulares inversas? Las curvas circulares inversas también se llaman curva en S o curva con contracurva, que es el común nombre que utilizan los transportistas y utilizamos también los ingenieros viales cuando hay curvas circulares inversas. Es aquella que está formada por dos curvas circulares simples de sentido contrario con una tangente común en el punto de unión. Los radios de curvatura y los ángulos de deflexión de estas curvas circulares simples pueden ser iguales o distintos. Entonces, una curva circular inversa es la formación de dos curvas simples, pero en sentidos contrarios. Esta está en este sentido, está cóncava en este sentido, y esta está cóncava en el otro sentido. Entonces, esa formación de curvas con contracurvas es una alternativa geométrica para el diseño en carreteras. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando realmente necesite, porque a veces no entra, el espacio no me lo permite entrar con una sola curva simple, no llego hasta a unir las dos tangentes. Puede que las tangentes sean casi paralelas y si son paralelas necesariamente tendría que unir con una curva inversa, y si son casi paralelas también las opciones son la curva inversa. Entonces, en esos casos utilizo la opción de las curvas circulares inversas, que tienen como elementos sus elementos propios de cada curva simple, cuyas ecuaciones ya las hemos visto. En este caso también la curva circular simple 1 y la curva circular simple 2 tienen las ecuaciones que ya las hemos visto en curvas circulares simples, que las utilizaríamos para las dos curvas simples que forman la curva inversa. Entonces, los elementos de estas dos sí puedo encontrar, pero recordando que debo conocer dos elementos fundamentales: los radios de curvatura y los ángulos de deflexión. Entonces, estos dos elementos sí debo tener conocidos para poder calcular los elementos de las dos curvas simples que forman la curva inversa. Además de los elementos propios de las dos curvas simples, hay elementos comunes que son parte de la curva inversa. Esos son tres elementos, que es la tangente común
que está aquí entre el vértice de la primera curva y el vértice de la segunda curva simple, hay una tangente que la llamamos tangente común porque está entre ambas curvas simples. Es un elemento. El otro elemento es esta longitud A, que es una proyección horizontal desde el principio de curva hasta el fin de curva de una curva inversa. Esa longitud le vamos a llamar en este caso la longitud A, que la encontramos también de forma geométrica en esta, aprovechando de estos triángulos rectángulos que se forman con el radio de curvatura y con la deflexión, ¿no? Entonces, otro elemento es esta amplitud o longitud A. Y el tercer elemento común es esta amplitud P, que es la distancia entre principio y fin de curva, pero en el otro sentido, en el sentido de los orígenes de las curvas simples, ¿no? Entonces, este valor P, que es la amplitud, se encuentra geométricamente de esta figura también. Entonces, recordamos que en curvas circulares inversas hay estos elementos de cada curva simple, que los llamamos elementos propios, y los elementos comunes que vendrían a ser la tangente común, la amplitud entre tangentes y la longitud horizontal de la cuerda de la curva inversa, además del desarrollo total de la curva inversa. El desarrollo total de la curva inversa, si vemos el gráfico, será el desarrollo de la primera curva más el desarrollo de la segunda. Ese va a ser el desarrollo total de la curva inversa. ¿Cuáles son las relaciones geométricas que salen para obtener estos valores? Acá tenemos las relaciones geométricas que salen de la geometría, utilizando estos triángulos rectángulos que aquí se forman. Entonces, la tangente común es entre un vértice y en el otro vértice. Esa distancia se conoce como tangente común. La tangente común es igual al radio de la curva 1 por la tangente de delta 1 medios más el radio de curvatura 2 por la tangente de delta 2 medios. Esa suma me dan el valor de la tangente común. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la longitud A. Esta longitud proyectada horizontalmente tiene un valor que podemos sacar geométricamente de este triángulo, cuyo cateto es esto, más este otro triángulo, cuyo cateto también es este. La suma de estos dos catetos de los dos triángulos me da el valor de A. Entonces, hacemos esa operación, esta que viene a ser el seno, más esta que también es el seno de este triángulo. Entonces hallo los dos valores y me queda que la longitud A es R sub 1 por el seno de delta 1 más R sub C2 por el seno de delta 2. Como hemos dicho, los ángulos de deflexión pueden ser diferentes o pueden ser iguales.
Si serían iguales delta 1 con delta 2, que son los ángulos de deflexión, entonces mi ecuación se puede quedar como R sub C1 más R sub C2 por el seno de delta, que sería el ángulo de deflexión. Entonces, esta es una ecuación más corta cuando los ángulos de deflexión son iguales. ¿Mm? Si además de los ángulos de deflexión también son iguales los radios R1 y R2, entonces se convierte mi ecuación en 2 veces R sub C por el seno de alfa, que vendría a ser también la longitud A, pero teniendo radios iguales y ángulos de deflexión iguales. Entonces, estas son las ecuaciones que me permiten hallar el elemento de longitud. El siguiente elemento es la amplitud P, que es esta distancia. Vista en esta figura, es esa distancia P, que viene a ser esta distancia hasta la línea media de la segunda curva más esta distancia que es de la primera curva. ¿Cómo hallo esas distancias? Geométricamente son, si todo esto es R1 menos este cateto del triángulo me dará el resultado. Donde ahí salen, de esta geometría, salen estas ecuaciones. Para el primer caso, que sería R sub C1 por 1 menos coseno de delta 1, más R sub C2 por 1 menos coseno de delta 2. Eso me dará el valor total de la amplitud P. Si los ángulos de deflexión son iguales a delta, o sea, son iguales los dos, delta 1 y delta 2, pero de sentido contrario, la ecuación se queda R sub C1 más R sub C2 por 1 menos coseno de delta. Y sería el caso de que los ángulos de deflexión son iguales. Además, si también los radios de curvatura son iguales, entonces R sub C1 más R sub C2 se vuelven 2 veces R sub C por el 1 menos coseno de delta. Entonces la ecuación se simplifica a esta relación para calcular el radio de curvatura. Y después la amplitud P. Aquí hay un error, no es A, todos son P, que son las amplitudes. Entonces, con eso ya tendríamos todos los elementos propios y comunes de las curvas circulares inversas. Al igual que en las curvas simples y compuestas, en las inversas también tengo que analizar el peralte, el sobreancho y el replanteo. El peralte tendría que peraltar la primera curva y peraltar la segunda. Pero como son los peraltes en distinto sentido, entonces necesariamente aquí es obligatorio una transición interna que va del un peralte en un sentido al otro peralte en el otro sentido. Entonces, el peralte de la curva inversa tendrá un 75% de peralte de la curva 1 más un 25% de la curva 1 y 25% del desarrollo de la curva 2. Habrá una transición para llegar al peralte 2 y la curva
circular 2 tendrá un peralte 2 a partir de los 25% de desarrollo. De esa manera armamos el peralte en la curva circular inversa. ¿Qué pasa con el sobreancho? Entonces el peralte, antes de pasar al sobreancho, pasa por una transición de entrada, el peralte hasta la transición interna, paso la transición interna y voy hasta el final de la curva con el otro peralte y luego con ese peralte hago la transición hacia la calzada normal. Entonces, ese es el procedimiento en el peralte. Lo mismo ocurre en el sobreancho, que tiene, primero en la normativa, tiene las recomendaciones en el Servicio Nacional de Caminos, las ecuaciones en la ABC y la ecuación también en la ASTO. Entonces, cualesquiera la forma y la norma que se va a utilizar, tengo que hallar el sobreancho en la curva inversa. Entonces, al igual que en el peralte, debo hallar el sobreancho en este sentido, en la curva 1, y en este otro sentido, en la curva 2. Entonces, voy a tener peraltes o sobreanchos diferentes, en diferente sentido inclusive. Entonces, necesariamente debo hacer una transición interna para ir del un sobreancho al otro sobreancho en otro sentido. Tengo que hacer ese cálculo para tener todo el sobreancho. Eso sí, si no tengo problemas de espacio. Si tengo problemas de espacio y no puedo hacer la transición de entrada y la transición de salida, sí tendría que recurrir a un otro cálculo de transiciones de entrada y salida en el 25% de cada curva. Entonces aquí primero hago 25% de cálculo para la curva inversa, hago el 50%, luego entro a la transición de la parte interna y finalmente tengo el sobreancho en la curva circular 2 para luego tener la transición a la plataforma normal. Entonces, ese es el procedimiento de cálculo con las relaciones que tenemos para el sobreancho. Y eso tengo que llevar a la planilla de replanteo para que la brigada topográfica ponga todos esos datos en estacas para que la máquina que va a aperturar la carretera ya tenga marcado cómo se va a realizar la curva inversa. Y finalmente tenemos el replanteo. Con los mismos criterios de las anteriores dos curvas de circular, simple y compuesta, acá también puedo hacer por coordenadas o por ángulos de deflexión. Por coordenadas es que donde me estacione, que en este caso me tengo que estacionar en dos lugares diferentes, primero al principio de curva, donde voy a replantear toda la primera curva, y luego al final de la segunda curva, de la primera curva, estaciono el instrumento y replanteo la curva 2. Y así habré replanteado las coordenadas de toda la curva circular inversa. También lo puedo hacer con ángulos de deflexión. La parte de la curva 1 tendrá
unos ángulos de deflexión con su radio y con distancias cada 10 metros. Y lo propio con la curva 2 tendré mis ángulos de deflexión con esta fórmula donde variará la distancia D sobre el radio de curvatura de la curva 2. Y con eso tendré los ángulos de deflexión o las coordenadas para replantear cada 10 metros toda la curva inversa. Ese es el procedimiento en una curva circular inversa que me permita realizar el replanteo de la curva inversa. Entonces, ya tengo el procedimiento en la curva inversa para hallar los elementos propios con las fórmulas de las curvas simples, los que son estas, las fórmulas para hallar los elementos comunes de tangente común, amplitud y longitud, y luego tenemos los procedimientos para el peralte, el sobreancho y el replanteo para una curva circular inversa. Hasta ahí avanzaremos hoy. Eso, lo que estamos viendo ahora, nos va a permitir que el día jueves hagamos ejercicios sobre curvas circulares, y con eso ya van a quedar preparados para una tarea que voy a dar al siguiente sábado para que se preparen para la primera evaluación, porque esa semana no vamos a pasar clases del 30 al 1 de mayo, del 24 al 1 de mayo, no vamos a pasar clases conmigo porque yo estoy haciendo un viaje. Entonces aprovecharían para hacer esa tarea que voy a dejar y puedan realizar los ejercicios. Y además el jueves vamos a hacer ejercicios con esta parte, porque ahí se van a dar cuenta cómo tengo que preparar el dimensionamiento de estas curvas, ¿no? Luego ya en el proyecto tendrán varias oportunidades porque no van a tener una sola curva y van a tener varias opciones de diseñar curvas en su proyecto y eso será un muy buen ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan sobre lo que hemos visto en curvas circulares compuestas e inversas? Ingeniero. Adelante. Sí, yo me preguntaba, ingeniero, si bien tenemos la velocidad de proyecto que nos faculta por tablas, de acuerdo a las normas que se elige, tener el radio de curvatura, ¿no? Entonces, cuando se tratan de curvas compuestas e inversas, bueno, usted menciona que puede ser, ¿no?, que el radio de curvatura sean iguales para ambas curvas o distintas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, si tenemos la velocidad de proyecto con un radio de curvatura mínimo para elegir, tal vez hay un criterio o alguna forma de elegir un radio de curvatura de una curva y el otro radio de curvatura de la otra curva, sea curva compuesta o inversa, ingeniero. O sea, no hay una regla, digamos, que nos diga tanto debe ser el radio de curvatura y tenga que ser compuesta o inversa. Es parte de la habilidad del proyectista, ¿no? Y de las necesidades de la geometría. Entonces, cada ingeniero proyectista de un diseño geométrico
tiene la opción. Recomendaciones así generales hay en el sentido en nuestro país de siempre pensar en lo técnico y en lo económico. Entonces, lo técnico es cumplir con las normas. Entonces, sí cumplir con los radios mínimos o radios mayores al mínimo. Y con lo económico, no pensar en radios demasiado grandes porque obligarían a un movimiento de tierras muy grande y aumentarían el costo de la carretera. Entonces, ese concepto general sí lo podemos aplicar siempre. Ahora ya es criterio personal del proyectista decir, si mi radio mínimo es 50 metros, entonces hago una inversa con radios de 50, o puedo hacer con una de 50 y otro radio de 60. Esos son criterios que tienen que basarse en las características del terreno. Si, por ejemplo, tuviera que esta parte es montañosa y esta parte ya entro a una parte plana, entonces probablemente el radio de curvatura en la montañosa sea el mínimo, pero en la parte plana el radio de curvatura puede ser más grande. No va a afectar al movimiento de tierras porque ya es plano. Entonces eso es criterio de cada uno. No hay una regla que le marque qué radios van a ser. Lo que tengo que tener cuidado es que a veces uno se puede pasar de ingeniero a dibujante y querer hacer un dibujo de este diseño. Entonces, en vez de empiezo a generar un origen y hacer que trace la computadora una curva circular y después otro origen y las hago enlazar en este punto y me puede dar radios hasta fraccionarios, digamos, un radio de 55.25 y otro un 58.72. No es normal eso, ¿no? Cuando vea eso voy a decir que se han convertido en dibujantes, porque un ingeniero define los radios y generalmente los define en números enteros para que facilite el replanteo del topógrafo y facilite también el trabajo constructivo. Entonces, está en manos del proyectista, ¿no? Eso sería en cuanto a la elección de radios y de ángulos de deflexión en el trazado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Hay algo que no les estoy enseñando que podría darse. Estas curvas inversas están planteadas así cuando las tangentes son paralelas. Entonces, esta es una tangente y esta es otra, o sea, no están formando un vértice. Entonces, en ese caso, siempre se va a tener que optar por una curva inversa para el enlace. Pero podrían generar un vértice, esta tangente con esta otra. Y como en los casos de las curvas simples y las compuestas, generar un vértice y ese vértice dar origen a una curva inversa. Cuando se da esos casos, son las mismas fórmulas, pero hay que tener más cuidado en el dimensionamiento, porque algunos, si las ecuaciones son las mismas, pero puede haber un cambio de los signos de
de alguna parte de la ecuación que sea en más o en menos geométricamente. O sea, y este dibujo habrá que hacerlo distinto. Eso para que hagan un ejercicio con eso les voy a dar en alguna tarea o lo vamos a hacer en el curso, una curva circular inversa con tangentes no paralelas, ¿no? Que es el único caso que no lo estoy mostrando porque no es normal tampoco, pero podría darse en la geometría. Bueno, con eso habríamos terminado esta parte de las curvas circulares. Nos toca las siguientes curvas, que son las curvas con transición, pero no quiero avanzar eso hasta que hagamos ejercicios de estas curvas circulares. Entonces, el día jueves vamos a dedicarnos en clases presenciales a hacer ejercicios con las curvas circulares y aclarar ideas o dudas que tengan para el dimensionamiento con curvas circulares. Además que tenemos la otra tarea de hacer plotear nuestros planos para el proyecto, ¿no? Que tenemos que llevar el próximo jueves ya ploteado para que yo les marque el tipo de carretera que van a hacer y los puntos obligados por donde tiene que pasar esa carretera. Bueno, con eso terminamos esta clase y nos... Sí, adelante. Sobre los cursos de Civil 3D, de probabilidad. Que convocarle al encargado hoy, pero no he podido ubicarlo. Con seguridad que el jueves lo voy a convocar a clases, hay presencial, y ahí vamos a elegir los horarios para que empiecen ese mismo día y aprovechen también la semana que no van a tener clases conmigo para avanzar lo más que puedan de ese curso, que calculo que en 15 días les van a dar un curso básico del Civil 3D. Bueno, dije. Ya. Adelante. Disculpe, ¿no va a poner para marca la asistencia? Voy a poner, ahorita voy a habilitar para que pongan la asistencia. Bueno, Inge, gracias. Ya. Bueno, hasta luego. Entonces, este video también lo voy a poner en el Drive, en el Google Drive, y las diapositivas de esta clase también las voy a poner en el Moodle para que ya vayan preparándose para haciendo más ejercicios, para pensando en la primera evaluación que hemos quedado, que sería el 7 de mayo, ¿no? Hasta luego, hasta luego. El ploteo solo son 2 kilómetros, ¿no? Solo 2 kilómetros. Ok. Inge, disculpe, Adelante. dijo que iba a dejar el documento en Moodle para el índice para el proyecto. Y no sale. Ahorita, como voy a entrar al Moodle, voy a habilitar, ya lo puse, ya está puesto ahí, pero no sé por qué no se está viendo, pero es un índice del proyecto que va a estar ahí. Bueno, dije, ¿por qué no me sale a mí? Por eso le preguntaba. Ya enseguida veo eso, porque es raro que no salió. ¿Ya? Bueno, dije, gracias. Ya. Hasta luego a todos.